¿En qué canon nos quedamos? ¿Por dónde estábamos? A ver si... Padre, sé que en el código 1671. 1671, estábamos tan adelantados. 71. 1600, no creo, tan lejos, sí, nos fuimos. 1670, oh sí, claro, 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 porque íbamos a empezar los procesos matrimoniales. Sí, claro, Correcto. 1671. Oye, qué buena memoria tienes. Para el código 1761, entonces. Mil, mil No, del seiscientos 1671, para entonces hablar del proceso matrimonial, el me parece que proceso matrimonial. 1771. Claro, 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 claro. Padre, se va a ver del fuero competente. Perfecto, perfecto. Pero quedamos viendo hasta el 1165. 1165 porque saltamos, ¿verdad? Sí, Sí, claro, eso claro. nos indicó que de hoy ¿Cuál día dice iniciábamos. ok, el 1165, 1165, que fue lo último que vimos para enlazar, sería, ok, 1165 sería la sanación de la raíz, que fue lo último que vimos, pero vamos a saltar estos cánones que son de los sacramentales, liturgia de las horas, porque como estamos concentrados en el matrimonio, nos vamos directo, wow, pero qué bien, qué buena memoria tienen, al 1671, que son los procesos. Este libro, el libro séptimo es el libro de los procesos, la parte es la parte tercera, que son los procesos especiales, y el título primero, que son los procesos matrimoniales. Y de ahí el capítulo número 1, que son las causas para declarar la nulidad de matrimonio. Miren, esta es una de las clases más importantes. Recuérdense que ya estamos terminando, esta es nuestra penúltima clase. Entre esta clase y la que viene, ya nosotros terminaríamos lo que es el derecho canónico, lo que hemos visto, que nada más hemos visto el pueblo de Dios y el sacramento del matrimonio. Obvio que queda mucho del Código de Derecho Canónico, pero ya todo eso lo vamos a ir dando después, más adelante, en otras asignaturas y en talleres. Porque lo más importante del derecho canónico, como ustedes saben, sobre todo lo más práctico, lo que más se usa, para lo que más se usa el derecho canónico, es para las causas matrimoniales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de las causas para declarar la nulidad matrimonial. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante porque vamos a empezar a hablar del fuero competente y los tribunales encargados de las causas matrimoniales. Canon 1671 nos dice que las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez eclesiástico por derecho propio. ¿Quién es el juez eclesiástico? Bueno, el juez eclesiástico es un juez nombrado por el obispo que va a ser el encargado de todas las causas en la diócesis. Claro, especialmente las causas matrimoniales son las que más se trabajan, pero también hay otras causas. Recuérdense que la iglesia trabaja también otros tipos de causas, que después vamos a hablar de ellas, pero las que más se ven en los tribunales diocesanos son las causas matrimoniales. Por lo tanto, el juez eclesiástico es el que tiene su derecho propio, ¿verdad? Entonces, el juez matrimonial, el juez del diocesano, es el encargado de ver las causas. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién es este juez eclesiástico? Bueno, este juez eclesiástico es uno nombrado por el obispo, como mismo pasa también en nuestros países. En nuestros países se nombran los jueces de la Suprema Corte, los jueces de las diferentes instancias. Asimismo, como se nombran en nuestros países, pues también en la iglesia se nombran jueces, que son los encargados de hacer el proceso matrimonial. Solo que aquí no hay fiscales. Después vamos a ver quiénes son los que sustituyen al fiscal, porque también
hay figuras parecidas al fiscal, etcétera. Son más o menos parecidos a lo que pasa también en el derecho civil, aunque son diferentes, okay, los procesos son diferentes, las figuras son diferentes, los nombres son diferentes, pero acuérdense que todos venimos de la madre que es el derecho romano, ¿ok? Es la madre de todos los derechos. Incluso antes del derecho canónico existía el derecho romano, antes de Cristo, recuérdense, ¿ok? Derecho romano antes de Cristo. Y después la Iglesia asume el derecho romano como, digamos, como la matriz principal del derecho, y de ahí va también a los diferentes países, porque acuérdense que la madre del derecho es el derecho romano, ¿ok? Y de ahí salimos todos, derecho canónico, los derechos civiles, los códigos penales, etcétera, ¿ok? Entonces, ese juez eclesiástico es nombrado por el obispo, y por derecho propio él tiene que legislar sobre las causas matrimoniales de los bautizados. Las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio pertenecen al juez civil, ¿ok? A no ser que el derecho particular establezca que tales causas puedan ser tratadas y decididas por el juez eclesiástico cuando se plantee de manera incidental y accesoria. O sea, lo que está diciendo es que cuando son matrimonios civiles le corresponde al juez civil, ¿ok? Es normal. Eso le toca a la corte matrimonial, ¿verdad? Que hay en cada uno de nuestros países, hay la corte de familia, ya que son los encargados de los matrimonios, divorcios, tutela de los hijos, etc. ¿Ok? Para las instancias eclesiásticas, o sea, los matrimonios de bautizados, le toca al juez eclesiástico. ¿Ok? Canon 1672 nos dice que para las causas de nulidad matrimonial, de matrimonio no reservadas a la Santa Sede, o sea, las que no son reservadas a la Santa Sede, porque hay algunas que son reservadas solo a la Santa Sede, o sea, que le corresponde a la Santa Sede. Acuérdense que la Santa Sede tiene una instancia que sería como algo así, para que ustedes más o menos sepan, que es el tribunal máximo superior de la Iglesia, que sería más o menos algo así como la Suprema Corte de Justicia en nuestros países, que se llama la rota romana. ¿Ok? Rota como cuando algo se rompe, pero claro, no viene de rota, no viene de romperse, viene de rotación, ¿verdad? Y se llama rota romana, que es esa instancia superior, que es como la Suprema Corte de Justicia para la Iglesia. Los jueces de la rota romana también tienen que legislar sobre casos matrimoniales cuando ya se reservan a la Santa Sede. Ahora, cuando no son reservadas a la Santa Sede, sino que son causas matrimoniales normales de cualquier diócesis, ¿quiénes son competentes? Bueno, para que ustedes sepan, el tribunal donde se celebró el matrimonio. Padre, yo vivo en Estados Unidos, pero mi matrimonio se celebró en Quito, Ecuador. Bien, el Tribunal de Quito puede ser competente para la nulidad de tu matrimonio, porque allí se celebró tu matrimonio. ¿Ok? Uno, el tribunal donde se celebró su matrimonio. Dos, el tribunal en el cual una o ambas partes tienen el domicilio o el cuasi domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Padre, pero mi matrimonio se celebró en Quito, pero yo ahora estoy viviendo en Los Ángeles, California. Bueno, si tú tienes tu domicilio allí, tu residencia allí, o el cuasi domicilio, en el sentido de que hay personas que viajan o que de alguna manera tienen un cuasi domicilio, o sea que no es exactamente su domicilio, pero es el cuasi domicilio. También el tribunal de allí puede ser competente para el análisis del matrimonio, ¿verdad? De mi nulidad matrimonial. Okay. Tres, el tribunal del lugar en el que de hecho se han de recoger la mayor parte de las pruebas. Ok, padre, ¿sabe qué? Yo ahora vivo en Los Ángeles, mi matrimonio se celebró en Quito, pero todas las personas que yo conozco, que saben de mi matrimonio, que pasaba esto y esto y esto y esto y esto, viven en Filadelfia, porque allí fue que sucedió lo que sucedió, de allí yo me vine para acá a vivir.
pero allí tengo todas las personas, los amigos y los familiares que pueden dar testimonio de lo que pasó. Entonces, si la mayor parte de las pruebas se van a recoger en Filadelfia, también Filadelfia puede ser un tribunal competente. Ahora ustedes se preguntarán, padre, pero a ver, tenemos el tribunal donde se celebró el matrimonio, que es la diócesis donde se celebró el matrimonio. El tribunal donde yo tengo mi domicilio o mi cuasi domicilio, que vivo en Los Ángeles. Pero tengo también el tribunal donde se van a recoger la mayor parte de las pruebas porque donde pasaron las cosas fue en Filadelfia y allí tengo la mayor parte de las pruebas. ¿Dónde voy a decidir colocar mi proceso de nulidad matrimonial? No importa, no importa. Nadie te obliga a 1, al 2 o al 3. Aquí el derecho canónico te está diciendo que todos son competentes, o sea, todos son competentes para tú iniciar tu proceso de nulidad matrimonial. Ah, bueno, padre, entonces a mí yo me gustaría mejor que fuese en Los Ángeles porque allí vivo y ahí conozco mi párroco y ahí quiero empezar, aunque tenga que recoger las pruebas en otra o aunque haya celebrado el matrimonio en otra, no importa. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que el lugar donde tú tienes tu domicilio, o sea, donde tú tienes tu residencia, donde tú vives, puede ser el primero en recibir, ¿verdad? Tu proceso de nulidad matrimonial y se coloca allí, ¿ok? Entonces, no se afanen por decir, ah, ¿cuál será? ¿Dónde? No, cualquiera puede ser el tribunal competente. Solamente que tú tienes que decidir cuál es el tribunal competente donde tú quieres iniciar tu proceso de nulidad matrimonial. Ah, bueno, ya, si yo vivo acá, me es más cómodo hacerlo aquí. No voy a ir donde celebre el matrimonio, donde se van a recoger las pruebas, porque obviamente tendría que viajar hasta allá y entonces mejor lo empiezo aquí. Ya después, si se van a recoger pruebas allá, pues las puede recoger el encargado eclesiástico en esos lugares para recoger sus pruebas. ¿Ok? Tranquilo, que la iglesia te facilita el proceso para que tú puedas presentar tu nulidad matrimonial. Canon 1673, parágrafo 1, dice, en cada diócesis, el juez de primera instancia para las causas de nulidad del matrimonio, para las cuales el derecho no haga expresamente excepción, es el obispo diocesano que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros conforme al derecho. Ah, el obispo es el juez de primera instancia, ¿ok? Pero el obispo puede hacerlo por sí mismo o por medio de otros. ¿Por qué? Porque obviamente el obispo no va a poder encargarse de todas las causas de nulidad matrimonial y escuchar todas las causas y tal. Es imposible. Entonces, el obispo generalmente lo hace no por medio de sí, sino por medio de otros, conforme al derecho. Parágrafo 2. El obispo constituya para su diócesis el tribunal diocesano para las causas de nulidad de matrimonio, quedando a salvo la facultad para el mismo obispo de acceder a otro tribunal cercano, diocesano o interdiocesano. O sea, que el obispo va a constituir un tribunal diocesano, ¿verdad? Él va a nombrar los miembros de este tribunal diocesano para las causas de nulidad de matrimonio, quedando también a salvo la facultad que él tiene de acceder a otro tribunal diocesano o interdiocesano. Hay veces que, pues una diócesis pequeñita, nos vamos a juntar con otra y vamos a crear un solo tribunal interdiocesano entre las dos diócesis. Eso puede pasar. Parágrafo 3. Las causas de nulidad de matrimonio se reservan a un colegio de 3 jueces. Ojo con esto porque siempre tiene que ser impar. Padre, ¿por qué tiene que ser impar? Porque los votos tienen que dar impar. Porque si fueran 4, 2 votan que sí, 2 votan que no, pues, ¿qué decidimos? Nada. Entonces siempre tiene que ser un número impar. ¿Ok? Como los jueces de la Suprema Corte de Justicia de todos los países, siempre es un número impar. O 7, o 9, o 5, o 11. ¿Para qué? Para que cuando se ejerza el voto puedan decidir la mayoría.
Entonces, por eso se reserva a un colegio de 3 jueces, ¿ok? Entonces, el obispo nombra a estos 3 jueces, que es el colegio de jueces del tribunal diocesano. Este tiene que ser presidido por un juez clérigo. Ah, padre, entonces el juez que preside el tribunal diocesano tiene que ser un sacerdote. Sí, claro. ¿Cualquier sacerdote? No, tiene que ser un sacerdote que haya estudiado derecho canónico. Y el sacerdote que estudió derecho canónico, digamos, es como un cardiólogo que no va a atender un problema del intestino, porque no es su causa, o sea, no es como digamos, su función, ni es tampoco su especialización. Ahora, va a ir el, el sacerdote a ese puesto, el que haya estudiado derecho canónico, que se haya graduado licenciado en derecho canónico por alguna de las universidades católicas. Entonces, es clérigo, o sea, tiene que ser sacerdote y tiene que haber estudiado derecho canónico, o sea, haberse licenciado en derecho canónico, ¿ok? Ese es el juez que preside, como clérigo, preside el tribunal diocesano. Los demás 2 jueces pueden también ser laicos. Pueden ser sacerdotes o pueden ser laicos. La mayoría de las veces es un sacerdote y 2 laicos. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar 3 sacerdotes para que sean 3 jueces. Entonces, la mayoría de las diócesis nombran en el tribunal diocesano a un clérigo que es graduado de Derecho Canónico, pero 2 laicos. Generalmente son personas que han estudiado Derecho Civil y se les manda a una universidad católica para estudiar Derecho Canónico, porque obviamente tiene que estudiar Derecho Canónico, no puede venir así como que, yo soy abogado, estudié Derecho Civil y voy a ser el juez del Tribunal Diocesano. No, para ser juez del Tribunal Diocesano tiene que haber estudiado Derecho Canónico. ¿Ok? Bien. Parágrafo 4. Entonces son 3, un sacerdote y 2 laicos. ¿Ok? Número 3, parágrafo 3, perdón, 4. El obispo moderador, si no es posible constituir el tribunal colegial de la diócesis o en el tribunal cercano que ha sido elegido conforme al parágrafo 2, entonces tiene que confiar las causas a un juez único clérigo que donde sea posible se asocie a 2 asesores de vida ejemplar, expertos en ciencias jurídicas o humanas, aprobados por el obispo para esta tarea. Al mismo juez único competen, salvo que resulte de modo diverso las funciones atribuidas al colegio, al presidente o al ponente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si no ha logrado el obispo poder constituir ese tribunal colegial, por lo menos que tenga a un sacerdote y 2 personas, asesores, que hayan estudiado ciencias jurídicas, aunque no hayan estudiado derecho canónico, pero al menos que sean abogados, y que pueden ser ciencias jurídicas o pueden ser ciencias humanas, o sea, también puede ser un sociólogo, un psicólogo, porque tiene mucho que ver también con esta parte. Entonces eso es si no puede constituir el tribunal, porque es una diócesis muy pequeñita, no hay nadie, no lo va a encontrar nadie, nadie ha estudiado entonces coloca a personas que han estudiado derecho, que han estudiado psicología o sociología y tal, y entonces los coloca como asesores del clérigo, o sea, del sacerdote, ¿ok? Como único juez. Y ellos lo asesoran, ¿ya? Y entonces eso ayuda para también la votación y todo eso, ¿ok? Pero lo ideal es que se haga el tribunal. El tribunal de segunda instancia para la validez debe ser siempre colegial, ¿verdad? Según lo dispuesto en el número 3, que nos está hablando también como un colegio, ¿ok? No puede ser uno solo, sino que tiene que ser un colegio para que sea válido. Esos son los tribunales de segunda instancia. El tribunal de primera instancia se apela al tribunal metropolitano de segunda instancia, salvo lo dispuesto en los cánones 1438, 39 y 1444. O sea,
se está diciendo que del tribunal de primera instancia, o sea, si hay una apelación, entonces se apela al tribunal metropolitano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, padre, yo vivo en Cuenca, Ecuador, ¿ok? No sé, hoy me están viniendo todas las ciudades de Ecuador. No sé por qué, pero bueno. No sé, padre, yo vivo en Cuenca, Ecuador, y resulta que el tribunal diocesano mío falló tal vez en contra de la nulidad matrimonial, etcétera, y yo voy a hacer la apelación al tribunal metropolitano. Entonces tendría que ir al metropolitano, sería el de Quito, que sería un tribunal de segunda instancia, porque sería una apelación. Entonces el tribunal de segunda instancia tiene que ser un tribunal metropolitano, o sea, una capital. Por eso es que se llama metropolitano. Hay veces que hay varios tribunales metropolitanos, no tiene que ser capital. Hay lugares donde hay tribunales metropolitanos en grandes ciudades, no sé, tal vez en Ecuador podría Guayaquil tal vez ser un metropolitano, porque obviamente es una gran ciudad. No sé si es arquidiócesis, pero la mayoría de las arquidiócesis tienen los tribunales metropolitanos, ¿ok? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, las ciudades grandes como Miami, como Nueva York, como Los Ángeles, no son capitales de Estados Unidos, pero son arquidiócesis y son metropolitanas, ¿ok? Entonces, ahí podría ser la posibilidad de apelación como tribunal metropolitano de segunda instancia. Canon 1670 y... No, ya pasé estos. Lo que nos está hablando ya sería del... Ya, no. Tuvimos el 1673, ahora tendríamos que pasar al 1674. Canon 1674. El derecho de impugnar el matrimonio. ¿Ok? Canon 1674. Son hábiles para impugnar el matrimonio. Uno, los cónyuges. O sea, ¿qué quiere decir impugnar el matrimonio? Cuando yo voy a declarar el matrimonio como un matrimonio nulo, ¿verdad? Quienes pueden impugnar el matrimonio tienen que ser, ¿quién? Bueno, pues los cónyuges, él o ella. No tienen que ser los dos juntos. Padre, pero es que los dos no estamos de acuerdo con la nulidad matrimonial. No importa. Uno puede impugnar el matrimonio. No tienen que ir los dos juntos como que, nosotros queremos declarar nulo nuestro matrimonio. No, puede ser uno de los cónyuges el que va a impugnar el matrimonio, aunque el otro no esté de acuerdo. Y también puede ser el promotor de justicia. Ahora voy a hablar de quién es el promotor de justicia, porque es muy importante también que sepamos quién es este promotor de justicia, ¿verdad? Que es prácticamente como... Acuérdense que son nombres diferentes, pero coinciden mucho con el derecho civil, ¿verdad? De nuestros países. El promotor de justicia puede impugnar también el matrimonio cuando la nulidad ya se ha divulgado, si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio. O sea, el promotor de justicia prácticamente, para que ustedes sepan, es algo así como el abogado del diablo, como se le llama en algunas partes. El promotor de la justicia es el que interviene, ¿verdad? Prácticamente para promover la observancia de la ley en todas las causas penales y en todas las causas también contenciosas en las que el bien público pueda estar en peligro. Por ejemplo, si por alguna casualidad este promotor de la justicia, que sería más o menos algo así como el ministerio público, ¿verdad? En el derecho civil, de alguna manera ve que por el bien
por el bien religioso de una de las personas o por el bien de alguna de las partes o de la iglesia, considera que el matrimonio puede ser nulo, puede impugnar el matrimonio. Y de alguna manera él puede hacerse garante de esta situación. Esto puede hacerlo el promotor de justicia. Acuérdense que el promotor de justicia es también una figura dentro de la diócesis, ¿verdad? Y él tiene que definir quién es el promotor de justicia dentro de su diócesis, ¿ok? Y entonces le compete al obispo el nombramiento del promotor de justicia. ¿Quién puede ser el promotor de justicia? Puede ser un clérigo o puede ser un laico. Puede ser un hombre como puede ser también una mujer. ¿Ok? Entonces, el promotor de justicia puede ser un clérigo o puede ser un laico. Este más o menos, para que ustedes sepan, es más o menos algo así como en nuestros países, es como el del Ministerio Público. ¿Ok? Algo así, digamos, como más o menos parecido a el Ministerio Público, ¿verdad? El que se encarga del Ministerio Público, el observador de la justicia, que se cumpla la justicia, ¿ok? Eh, entonces, puede ser un laico, un clérigo, puede ser un laico, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Tiene que ser o licenciado en Derecho Canónico o doctor en Derecho Canónico, ¿ok? Sí, tiene que tener los estudios en Derecho Canónico, o la licenciatura o el doctorado. Muchos lugares no son todavía doctores, porque es un proceso un poquito largo, pero muchas veces sí son licenciados en Derecho Canónico. No se asusten que la licenciatura en Derecho Canónico no es tan larga como la de Derecho Civil, que a veces dura 5 años y tal. Derecho Canónico es más pequeño porque generalmente es como si fuera un máster, ¿no? Funciona como un máster. Y pueden hacerlo, lo que es la licenciatura en Derecho Canónico, incluso en 2 años, como si fuera un máster. ¿Ok? Debe ser una persona también que tenga celo por la justicia, de probada prudencia, ¿ok? Y obviamente una persona que pertenezca a la iglesia. Eso es muy importante. ¿Cuál es la función del promotor de la justicia? Bueno, tiene que tutelar lo que es el bien público, o sea, atender que se cumpla la justicia dentro de la iglesia, y él es parte de todo el proceso también cuando se introducen las causas matrimoniales. Eh, entonces, su función en los procesos será tutelar el bien público, ¿ok? O sea, tutelar lo que es el bien. Si, por ejemplo, hay algo que puede ser escándalo o lo que sea, él se encarga de tutelar lo que es el bien para la iglesia. O sea, defiende el bien para la iglesia, para las partes también, garantizar también el derecho de las partes, ¿ya? En este caso de los cónyuges, de las personas que están pidiendo la nulidad matrimonial. Eh, y el promotor de justicia puede de alguna manera impugnar el matrimonio, ¿verdad? Cuando la nulidad ya se ha divulgado, eh, si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio, y en este caso debe intervenir en todo el proceso matrimonial, ¿ok? Y de hecho el promotor de justicia podría decir, no, no estoy de acuerdo con la nulidad matrimonial a pesar de que el tribunal haya fallado a favor de la nulidad matrimonial, ¿ok? Por eso les decía que es más o menos algo así como el abogado del diablo. El matrimonio que no fue acusado en vida de ambos cónyuges no puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a no ser que la cuestión sobre la validez sea perjudicial para resolver otra controversia, ya en el fuero canónico o en el fuero civil. Lo que nos está diciendo que cuando muere uno de los cónyuges ya no se necesita, obviamente, impugnar el matrimonio, o sea, decir sí, vamos a declarar nulo o era nulo, etcétera, no, porque ya murió uno o murieron los dos, ya simplemente se rompe el vínculo. A no ser
que declararlo nulo sea parte de un proceso donde podría traer una controversia, no sé, de alguna manera. Es el matrimonio del rey y obviamente hay que declararlo nulo porque si, aunque haya muerto la reina, si no se declara nulo, pues puede traer consecuencias negativas en el futuro, etc. Entonces ya ahí sí. Pero si no, después de la muerte de uno de los dos, ya, simplemente, como dice la frase, hasta que la muerte los separe, la frase matrimonial. Y con eso obviamente termina el matrimonio. Así que tranquilos, no se preocupen que si ha llegado el momento de la partida de uno de los dos, ya simplemente no hay que impugnar de ninguna manera el matrimonio. Parágrafo 3. Si el cónyuge muere mientras está pendiente la causa, debe observarse lo prescrito en el canon 1518. Obviamente, si están pendientes de causa, muere uno de los cónyuges. Sí me ha tocado casos. A veces parece son raros, pero no. Me tocó un caso y me dio mucha pena porque ella quería comulgar y estaba presentando la nulidad matrimonial. Lamentablemente no llegó por falta de tiempo. Claro, era tiempo atrás, ahora las causas son un poquito más rápidas. Tiempo atrás los procesos estaban más largos, más difíciles, y ella quería comulgar, quería declarar nulo su matrimonio para poder casarse, pero lamentablemente enfermó de cáncer. Y ella muere antes de que la causa llegase a final. No era una causa que yo estaba atendiendo, sino que eran muy amigos míos, muy cercanos a mí, y me dolió mucho porque, claro, con la muerte de uno de los cónyuges ya el otro queda libre, pero era ella precisamente la que quería comulgar y ella fue la que murió. Entonces sí, queda libre el vínculo, pero lamentablemente a veces por el tiempo, quien está haciendo el proceso matrimonial, la unidad matrimonial, es el que muere y es el que muere con los deseos de poder comulgar, de que puedan declarar nulo su matrimonio y de poder acercarse a la comunión. Sí me dolió mucho porque, claro, yo sé que era un matrimonio completamente nulo, de hecho habían cosas que, bueno, no voy a comentar porque serán cosas del fuero interno, cosas de confesión, pero sí habían situaciones donde uno sí sabía que se iba a declarar nulo, pero los procesos en aquella época, estoy hablando de varios años, muchos años atrás, eran muy lentos y bueno, pues al final, durante la causa, ella muere de cáncer y el hombre que no era el que estaba, que no le interesaba tampoco ni siquiera comulgar, ni siquiera declarar nulo. Él no estaba involucrado absolutamente en el proceso, sí queda libre cuando muere una de las partes, o sea, cuando muere su esposa. Ese es el canon 1674. Vamos al canon 1675, que nos va a hablar entonces de las causas para declarar la nulidad matrimonial. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar canon 1675. El juez, antes de aceptar una causa, debe tener la certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente, de manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal. ¿Ok? Recuérdense que el juez, cuando acepta una causa, no es que, oh padre, mire, ¿sabes qué? Yo quiero presentar ante el juez esta causa porque queremos declarar nulo nuestro matrimonio, porque, o el matrimonio mío, porque muchas veces es la mujer que lo pide. Mi matrimonio es nulo, eh, pero lo primero que hay que hacer es, ¿se puede reparar el matrimonio? ¿Podemos de alguna manera ayudar a esos cónyuges? Porque a veces hay personas que dicen, no, pues ya no podemos, la convivencia es difícil, pero a veces con una terapia se puede resolver la situación. Ahora, si es irreparable, ven como la palabra que aparece en el canon 1675 dice fracasado irreparablemente, o sea, no intenten porque lamentablemente no se puede reparar, entonces ahí el juez sí puede aceptar la causa, ¿ok? Pero si el juez ve que ya se puede intentar, generalmente cuando llega el juez ya los sacerdotes, los directores espirituales dicen, mira, sabes que ya eso no se puede reparar, lamentablemente ese matrimonio es nulo. Entonces allí es donde viene la intervención del tribunal. ¿Okay? Porque el tribunal no puede mandar cualquier tipo de causa, o sea, como que todo el que quiera divorciarse, qué sé yo, porque no es divorcio, es una nulidad matrimonial. ¿Okay? Entonces tiene que haber fracasado irreparablemente.
Canon 1676. Recibida la demanda, o sea, la demanda quiere decir que tú haces una demanda diciendo, bueno, yo, fulano de tal, etcétera, etcétera, quiero declarar nulo mi matrimonio por estas razones, etcétera, etcétera, mi matrimonio está fracasado irreparablemente, bla, 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 etcétera. Entonces, la demanda, cuando se recibe, el vicario judicial, si considera que goza de fundamento, la admite. Hay un vicario judicial, acuérdense que es siempre un enviado del obispo que es encargado para recibir las causas y es encargado de toda la parte judicial de la diócesis, ¿no? No solamente del matrimonio, sino cualquier aspecto judicial. Si considera que goza de algún fundamento, entonces la admite. Y con un decreto adjunto al pie de la misma demanda, ordena que una copia sea notificada al defensor del vínculo. Ojo con esto, porque el defensor del vínculo aquí es el que va a luchar contra la causa de nulidad. ¿Ok? Entonces, ¿quién la recibe? El vicario judicial. ¿Qué hace? Le da una copia al defensor del vínculo. ¿Ok? Esa copia, el defensor del vínculo es el que va a luchar en contra completamente de la nulidad. O sea, ese es el diablo en persona. Bueno, no el diablo, porque los pobres, bueno, ellos lo que hacen es cosas buenas, pero digo el diablo en el sentido que le va a ir en contra de la nulidad matrimonial. Padre, el defensor del vínculo empezó a hablar de que ustedes podían haber arreglado las cosas de tal manera, etcétera, porque acuérdense que él quiere defender el vínculo. O sea, él es, digamos, como el fiscal en ese sentido para defender de alguna manera la unidad matrimonial. ¿Ok? Entonces, si la demanda no ha sido firmada por ambas partes, en ese sentido, a la parte demandada, dándole el término de 15 días para expresar su posición respecto a la demanda. O sea, a veces se escribe la demanda a la mujer. Si yo voy a presentar ante el vicario judicial mi demanda, pero mi ex esposo no quiere firmarla porque ni le interesa. A veces no es que no quiere separarse o no quiere declarar nulo, sino simplemente no está de acuerdo o no le interesa. Entonces puede estar firmada por una. Si está firmada por ambas partes, no hay que hacer nada. Si está firmada por una, entonces con la dirección, porque se le manda a la dirección de la persona del otro, se le dan 15 días para que responda sobre la demanda. Parágrafo 2. Transcurrido el plazo de 15 días, después de haber amonestado nuevamente a la otra parte, si lo ve oportuno, en la medida que así lo estime, para que manifieste su posición, oído el defensor del vínculo, porque obviamente hay que oír también al defensor del vínculo. El vicario judicial, con un decreto suyo, determina la fórmula de dudas y establezca si la causa debe tratarse con el proceso más breve, conforme a los cánones 1683 al 1687, y este proceso más breve es algo propio del Papa Francisco, porque los procesos eran muy largos, pero solamente el vicario judicial es el encargado de decir, bueno, esto lo podemos hacer con un proceso breve o no, tiene que ser directamente con el proceso tradicional largo. Este decreto va notificado a las partes y al defensor del vínculo, o sea, a él y a ella, al matrimonio, y al fiscal, que es el defensor del vínculo, ¿ok? Que es el que va a luchar para que no haya nulidad matrimonial. Recuérdense que el juez está en el medio, los jueces, ¿verdad? En este caso. Y el fiscal, que es el defensor del vínculo, va a luchar para que no se declare nulo, y las partes, que son los que presentan la nulidad matrimonial, son los que van a luchar para que se declare nulo. Entonces es una lucha del defensor del vínculo y la causa, ¿verdad? Y los cónyuges, y en el medio está el juez. Acuérdense que el juez está en el medio para decidir. Ahora, el vicario judicial es el que dice, bueno, puede ser con una forma breve o tiene que ir a la forma tradicional. Claro, leyendo lo que se presenta, que es la demanda, él sabe si es un proceso breve, porque dice, no, lo que me han escrito como que sí convence de que realmente es un matrimonio nulo, o no, no estoy tan convencido, mejor que pasen un proceso más largo. ¿Ok?
Canon siempre 1676, pero el parágrafo 3 dice, si la causa debe ser tratada con el proceso ordinario, o sea, el proceso largo, el vicario judicial, con el mismo decreto, puede disponer la constitución del colegio de jueces o del juez único con los dos asesores según el canon 1673. O sea, que el mismo vicario judicial, que es más o menos algo así como el administrador de la corte, ¿no? Más o menos para que ustedes sepan. Él es el que declara o sea, que abre el proceso ordinario con la disposición del colegio de los jueces, o sea, los 3 jueces, o aquel juez único con 2 asesores en el caso de que no se haya podido declarar o organizar un colegio de 3 jueces. El parágrafo 4. Si en cambio se dispone el proceso breve, el vicario judicial puede proceder según el canon 1685, que no lo hemos visto, o sea que saltaríamos allá ya cuando lo veamos los procesos más breves. Entonces, si el vicario judicial, que es como el administrador de la corte, dice, no, sí, yo creo que esto puede ser un proceso breve, entonces él actúa y hace todo el proceso para hacerlo breve. Si él siente que esa causa hay que hacerla con un proceso más largo, que es el proceso ordinario, entonces convoca a los 3 jueces y les dice, vamos, aquí tienen la causa para que se empapen de ella, la lean y puedan entonces declarar su decisión, ¿verdad? Canon 1677. El defensor del vínculo, acuérdense siempre que el defensor del vínculo en este caso es como el fiscal, ¿verdad? El que va en contra de la nulidad, o sea, el que va a decir, no, ese matrimonio sí es verdadero. ¿Okay? Acuérdense que el defensor del vínculo es el que defiende el matrimonio. Están también los abogados, que son las personas que defienden a los cónyuges para declarar nulo el matrimonio. Y también el promotor de justicia, que es como el Ministerio Público, digamos así, si interviene en el juicio, tienen derecho, 1, a asistir al examen de las partes, de los testigos y de los peritos, quedando a salvo lo que prescribe el canon 1559, o sea, que ellos pueden asistir al examen de las partes, es examinar el examen que se hace a cada uno de ellos. A los testigos también pueden acceder a los testigos para escucharlos. A los peritos, porque acuérdense que aquí también tienen que venir los peritos. Generalmente los peritos son psicólogos, médicos, que son peritos en su área y que se les pide, ¿verdad? Para que nos iluminen sobre el caso y poder entender mejor el caso. Entonces, muchas veces los jueces piden, ¿verdad?, la intervención de los peritos, dicen, bueno, vamos a necesitar ahora un psicólogo que nos ayude un poquito a entender porque no sabemos de qué se trata esta situación, o que nos ayude un médico para ver qué es lo que pasa con esta situación y poder entender de qué se trata. Entonces los peritos son convocados también y todos, incluso los abogados, el defensor de vínculo tienen que escuchar también, pueden escuchar lo que hablan también los peritos. Y también tienen derecho a conocer las actas judiciales, aun cuando no estén publicadas, y examinar los documentos presentados por las partes. Entonces, prácticamente nos está diciendo que tienen acceso a toda la información necesaria, ¿verdad? Para poder ellos, desde su propia posición, actuar. El defensor del vínculo, obviamente, va a leer todo para tratar de defender el matrimonio. Los abogados van a leer todo eso también para ver cómo de alguna manera pueden defender la nulidad matrimonial y defender a los cónyuges, a declarar nulo su matrimonio, y pues obviamente también el defensor del vínculo, los abogados, los promotores de justicia tienen derecho a revisar toda esa documentación. Las partes no pueden asistir al examen del que se trata anteriormente, o sea, quienes no tienen acceso a eso son los cónyuges, pero sus abogados sí, y el defensor del vínculo y los demás. ¿Okay? Los que no tienen acceso
son las partes, o sea, los cónyuges, ¿verdad? Canon 1678. En las causas de nulidad de matrimonio, la confesión judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales testigos sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor de prueba plena que debe valorar el juez considerando todos los indicios y adminículos si no hay otros elementos que las refuten. ¿Ok? Entonces, en las causas de nulidad de matrimonio, recuérdense que las confesiones judiciales y cualquier declaración de las partes, sostenidas también por testigos sobre la actividad, pueden tener valor de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que el juez va a considerar como pruebas todas las confesiones judiciales. Confesiones no quiero decir, o sea, el derecho canónico no quiere decir que sean confesiones sacramentales, o sea, que confesión como la tenemos entendida como la confesión como sacramento, ¿no? No confesión de los pecados, sino confesiones judiciales quiere decir todo lo que se diga dentro del tribunal diocesano. Todo lo que se diga son confesiones judiciales, no son confesiones como cuando vas al confesionario con el sacerdote. No. Estas confesiones son confesiones públicas, porque se trata de confesiones que se hacen en un tribunal. ¿Ok? Y todas esas confesiones, todo eso que se dice, igual también lo que dicen los testigos y todo eso, tienen valor de prueba, o sea, son pruebas. ¿Ok? En las mismas causas, la deposición de un solo testigo puede tener fuerza probatoria plena si se trata de un testigo cualificado que deponga sobre lo que ha realizado en función de su oficio o que las circunstancias objetivas o subjetivas también lo sugieran. O sea que en estas causas también tienen fuerza probatoria cuando se trata, por ejemplo, de un testigo cualificado, un testigo que dice, no, yo era el psicólogo de tal persona, etcétera, etcétera. O sea, son testigos cualificados. ¿Ok? En las causas sobre la impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental o por anomalía de naturaleza psíquica, el juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser que por la circunstancia conste con evidencia que esa pericia resulta inútil. En las demás causas debe observarse lo que se indica en el canon 1574. ¿Qué quiere decir esto? Que si la causa de nulidad matrimonial es por impotencia, se recuerdan que hablábamos de impotencia, pero la impotencia tiene que haber existido antes del matrimonio y tiene que, en ese caso, haber sido conocida por ambas partes, ¿verdad? Entonces, si y desconocida por una de las partes, o sea, tiene que ser por dolo, que les comentaba yo la otra vez. Entonces, si es por impotencia, si es por falta de consentimiento, acuérdense que falta de consentimiento quiere decir, como lo que yo les decía al principio, ¿se recuerda? Ah, padre, no, yo me casé porque me obligaron. Eso es falta de consentimiento, o sea, no diste consentimiento. Oh, padre, no, yo realmente me casé, pero yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Estaba muy pequeño, no tenía. Eso es falta de consentimiento. O por alguna enfermedad mental, como por ejemplo, resulta que es ludópata, o sea, que se dedica al juego y gasta todo el dinero y bla, 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 lo que sea, por ludopatía o por cualquier tipo, ¿verdad?, de enfermedad mental que impida lo que es la comunión, la comunión matrimonial en el sentido de la unidad matrimonial, entonces tiene que existir un perito. Un perito que puede ser un médico, que puede ser un psicólogo, para hablar sobre la impotencia, si realmente la persona padece de esa impotencia, entonces se busca un médico. Si es por falta de consentimiento, entonces también tienen que haber peritos, psicólogos, que declaren que realmente la persona en ese momento tenía falta de consentimiento, que no tenía la lucidez mental como para poder dar un consentimiento, o las enfermedades mentales que se requiere siempre también de un psicólogo, un psiquiatra. ¿Ok? Entonces se necesitan también peritos.
Cuando en la institución, voy al parágrafo 4, cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable de que no se ha producido la consumación del matrimonio, o sea, duda de que hayan estado juntos matrimonialmente, que hayan tenido relaciones sexuales. Acuérdense que la consumación es cuando tienen relaciones sexuales. Hay matrimonios que se casan pero no tienen nunca relación sexual, quiere decir que no está consumado el matrimonio. Pero si hay una duda que no se sabe si se ha consumado o no, puede el tribunal, oída las partes, o sea, escuchada la opinión de todos, suspender la causa de nulidad, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del matrimonio rato y luego transmitir las actas a la sede apostólica, junto con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos y con el voto del tribunal del colegio, del tribunal y del obispo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, padre, sí, en realidad nosotros nos casamos, pero fuimos a tener relaciones, pero no llegamos a tenerlas y tal. Bueno, no hubo consumación del matrimonio, entonces el tribunal puede suspender la causa de nulidad matrimonial y entonces enviar esto directamente a la sede apostólica, que es la encargada de declarar nulo completamente un matrimonio que no ha sido consumado, y entonces la sede apostólica puede tomar la decisión, ¿verdad? Con las actas adecuadas que se envían. ¿Ok? Entonces recuérdense que es diferente. Una cosa es un matrimonio rato no consumado, que quiere decir celebrado, pero no llegaron nunca a unirse en unión matrimonial, no tuvieron relaciones sexuales nunca, entonces no es consumado, por lo tanto ese no hace falta ir al tribunal diocesano, sino que se va directo a la Santa Sede y la Santa Sede les envía, y no hace falta celebrar juicio ni tribunal ni nada. La Santa Sede le envía inmediatamente la declaración, ¿verdad? Para disolver completamente ese matrimonio, que no es matrimonio porque obviamente no se ha consumado. Si es un matrimonio que sí se ha consumado, entonces sí se necesita el proceso judicial. En el caso de los no consumados, no se necesita. Vamos a hablar entonces ahora de las causas para declarar la nulidad matrimonial, pero hablar de la sentencia y las impugnaciones. ¿Okay? Canon 1679. La sentencia que por primera vez ha declarado la nulidad de matrimonio, cumplido los términos establecidos en los cánones del 30-33, se hace ejecutiva. ¿Okay? La sentencia, ya cuando se ha declarado nulo el matrimonio, se hace ejecutiva, o sea, ya se ejecuta como tal, ya se declara nulo. Canon 1680. Permanece íntegro el derecho de la parte que se considera perjudicada, así como del promotor de justicia y del defensor del vínculo, de interponer una querella de nulidad o apelación contra la misma sentencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si se da una sentencia de nulidad matrimonial, puede el defensor del vínculo presentar una querella, o sea, una apelación. ¿Ok? Transcurridos los términos establecidos por el derecho para la apelación y su prosecución, después de que el tribunal de la instancia superior ha recibido las actas judiciales, se considera el colegio de jueces que se designe el defensor del vínculo y se amoneste a las partes para que presenten las observaciones dentro del plazo establecido. Transcurrido ese plazo, el tribunal colegial, si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, confirme con un decreto la sentencia de la primera instancia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el tribunal puede recibir una apelación, pero si él siente que la apelación es para dilatar, o sea, para ganar tiempo, él puede simplemente declarar en primera instancia una nulidad. ¿Qué pasa? A veces el defensor del vínculo dice, no, yo no estoy de acuerdo con que se haya declarado nulo porque esto y esto y esto y esto. Pero si el tribunal considera que eso es dilatorio quiere decir que está perdiendo tiempo, en otras palabras, entonces el tribunal diocesano puede decir, mira, no, nosotros confirmamos la sentencia en primera instancia y simplemente no aceptamos la apelación.
Parágrafo 3. Si la apelación ha sido admitida, o sea, en el caso de que, pongamos diferente, en caso de que sí sea admitida la apelación, porque dice, bueno, ok, tiene razón, en alguna parte podría tener razón, entonces se puede proceder del mismo modo que en la primera instancia con las debidas adaptaciones. O sea, volver de nuevo a reabrir el caso, porque acuérdense que es una apelación. Parágrafo 4. Si en el grado de apelación se aduce un nuevo capítulo por el que se pide la declaración de nulidad matrimonial, el tribunal de apelación puede admitirlo y juzgar acerca de él como en primera instancia. O sea que el tribunal de apelación puede trabajar tranquilamente como en primera instancia cuando se ha pedido, en este caso, un nuevo capítulo por el cual se pide la declaración de nulidad del matrimonio. Y obviamente un nuevo capítulo significa obviamente una nueva realidad, que eso puede pasar, ¿ok? Una nueva realidad. Ah, no, pues ahora nos pensamos que obviamente ya no es por tal causa, sino por esta otra causa. Canon 1681. Si se ha pronunciado una sentencia ejecutiva, se puede recurrir de cualquier momento al tribunal de tercer grado para la nueva proposición de la causa, aduciendo nuevas y graves pruebas y razones dentro del término perentorio de 30 días desde la impugnación. Siempre se dan 30 días, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando hay apelaciones. Estamos hablando ya del tercer grado, estamos hablando ya del último de los grados, ¿verdad? Que es el tercero de las causas matrimoniales, ¿verdad? El tribunal de tercer grado es un tercer tribunal, que sería ya el máximo para declarar nulidad. Canon 1682. Después que la sentencia que declaró la nulidad del matrimonio ha sido ejecutiva, las partes cuyo matrimonio ha sido declarado nulo pueden contraer nuevas nupcias, ¿ok? A no ser que esto se prohíba por un veto incluido en la misma sentencia o establecido por ordinario del lugar. Y ahora les explico. Una vez que el tribunal ha dicho, ya, se declara la nulidad del matrimonio, realmente es nulo el matrimonio, lo hacemos ejecutivo, o sea, ya redactamos el acta, o sea, se hace ejecutivo. El acta, entonces, los cónyuges de los cuales se ha declarado nulo el matrimonio ya pueden contraer nuevas nupcias, o sea, ya pueden casarse con otra persona, a no ser que en esa misma acta se prohíba el matrimonio por un veto. Por ejemplo, no sé, digamos que la nulidad matrimonial ha sido porque uno de los cónyuges tiene una enfermedad psíquica, mental, no sé, por ejemplo, sadomasoquista, que no puede tener relaciones con la otra persona y que la maltrata de alguna manera en las relaciones, o sea, que tiene una enfermedad mental. Ya se declaró la enfermedad mental, los peritos dijeron que sí hay una enfermedad mental, ya se declaró nulo el matrimonio, entonces el tribunal, ¿qué puede hacer? Decir, hemos declarado nulo este matrimonio, pero este cónyuge, Pepito Pérez de la Cruz, por poseer o por padecer de esta enfermedad, no puede absolutamente contraer nuevas nupcias. ¿Por qué? Porque va a ser nulo de todas maneras, porque contrayendo unas nuevas nupcias va a llevar su problema mental a la nueva relación. Entonces esa persona queda completamente invalidada para contraer un nuevo matrimonio. O sea, no puede casarse de nuevo. Pero María Juana de la Caridad, que estaba casada con Pepito Pérez, sí puede contraer nuevas nupcias porque ella no tiene ningún problema, o sea, no le han puesto ningún veto. Los vetos se le ponen a las personas que se sabe y que tenemos la certeza de que lamentablemente no pueden contraer nuevas nupcias por su problema anterior. Claro, porque sería nulo decir, ok, sería absurdo decir, ok, declaramos nulo el matrimonio porque él tiene una enfermedad mental, pero ahora ya se pueden casar con cualquier otra persona.
No, porque si él tiene esa enfermedad, no puede casarse con otra porque obviamente va a ser nulo el matrimonio. Entonces se hace un veto. ¿Ok? Pero si es una situación de que, no, padre, pues sabe qué, yo era muy pequeño, me casé con ella, pero me obligaron los padres de ella a casarme porque ella estaba embarazada, bla, 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 lo que sea. Ya sabemos que si fueron casados por obligación es nulo el matrimonio, entonces ellos sí pueden casarse de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay ningún veto. O sea, no hay un problema en ella ni en él, simplemente él o ella fueron obligados a casarse por esa situación, ¿verdad? Porque ella se había quedado embarazada. ¿Ok? Eh, Parágrafo 2. En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el vicario judicial debe notificarla al ordinario del lugar, o sea, al obispo, en el que se celebró el matrimonio. O sea, por ejemplo, lo que le decía anteriormente, padre, estamos viviendo en Los Ángeles, pero me casé en Quito, Ecuador. Entonces, el vicario judicial tiene que mandar al obispo de Quito esa nota ejecutiva, esa sentencia de que ese matrimonio es nulo. ¿Para qué? Para que él la mande a la parroquia y la parroquia lo escriba en los libros y si la persona quiere casarse de nuevo, pues ya pueda, tenga la posibilidad de hacerlo porque ya han declarado nulo su anterior matrimonio. Entonces, el ordinario del lugar, que es el obispo, tiene que cuidar que se anote cuanto antes en el libro de los matrimonios y en el libro de bautizos la nulidad que se ha declarado y las prohibiciones también, si hay algún veto. Ahí el obispo le dice al párroco, mira, coloca en el libro del matrimonio y en el libro del bautismo que fulanita de tal, pues ya está libre porque hemos declarado nulo el matrimonio y ya se declaró la sentencia. Pero fulanito, sin embargo, coloca que se ha declarado nulo el matrimonio, pero tiene un veto, que no puede casarse por esta situación mental. Ya si cambia la situación mental, entonces ya habría entonces que analizarlo de nuevo en un, digamos, una reevaluación del caso, ¿okay? Que se hace también en el tribunal diocesano. Vamos ahora al proceso matrimonial más breve, Canon 1683, causa causa para declarar la nulidad matrimonial, pero el proceso matrimonial más breve ante el obispo. Y esto acuérdense que es algo que el Papa Francisco ha luchado mucho por eso, para poder acelerar los procesos matrimoniales, hacerlos más rápidos. Canon 1683, al mismo obispo compete juzgar las causas de nulidad matrimonial cada vez que 1. La petición haya sido propuesta por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. ¿Ok? O sea, viene ella y dice, bueno, queremos presentarlo juntos con él, la nulidad matrimonial, o ella, si él le ha dicho sí, yo doy mi consentimiento de que sí, yo estoy de acuerdo con que eso fue nulo, entonces eso le corresponde al obispo, le compete a él. Cuando concurran circunstancias de las personas y de los hechos sostenidas por testimonios o documentos que no requiera una investigación muy precisa, sino que, mira, hemos hecho todo, mire, aquí está la demanda de nulidad matrimonial escrita por los dos, incluso firmada por los dos. Tenemos también anexado todas las pruebas, los testimonios de las personas que nos conocieron, etcétera, etcétera. Entonces puede ir directamente al obispo, o sea, hacer el proceso más breve. ¿Quién decide eso? Recuérdense que eso lo decide el vicario judicial. ¿Okay? Canon 1684, el escrito de demanda con el que se introduce el proceso más breve, además de los elementos enumerados anteriormente, debe exponer brevemente en forma integral y clara los hechos en que se fundamenta la petición. ¿Cuáles son los hechos? No, mire, padre, yo en el año tal, tenía tanta edad, mi esposa o mi novia en aquel momento quedó embarazada, los padres de ella me obligaron, yo no tenía la posición, etcétera. O sea, tiene que hacer todos los hechos claros que fundamenten esa petición. ¿Ok? Para que pueda ser más breve, si no al contrario, tiene que ir al proceso largo.
Y luego indicar las pruebas que puedan ser inmediatamente recogidas por el juez. Mira, tenemos acá las diferentes pruebas, ¿no? Los testimonios de estas personas, etcétera. Inclusive se le puede dar al juez quiénes son las personas para que las pueda incluso también interrogar si quiere, ¿verdad? Que son testigos, ¿ok? Y exhibir como adjunto todos los documentos en los que se fundamenta la petición. Obviamente tenemos que fundamentar con los certificados de bautismo, de confirmación, de matrimonio, los documentos que fundamentan sobre todo el hecho de que nosotros estemos pidiendo ese tipo de nulidad matrimonial por esto y esto y esto. Si, por ejemplo, es un resumen psicológico de una persona, pues el resumen del psiquiatra o del psicólogo, todos esos documentos tienen que entregarse, si no, lo contrario no se puede hacer lenta rápido el proceso, ¿verdad? Acuérdense que este proceso es más breve. 1685 dice, el vicario judicial con el mismo decreto con el que determina la fórmula de dudas debe nombrar el instructor y el asesor y citar para la sesión que debe celebrarse según el canon 1686 no más allá de 30 días a todos aquellos que deben participar. ¿Okay? Son 30 días porque acuérdense que este es el proceso breve. Y ahí está el instructor, está el asesor y se crea el grupo, ¿verdad? El equipo que va a atender el caso. Canon 1686, el instructor en la medida de lo posible es el que le toca recoger las pruebas en una sola sesión, porque acuérdense que es breve. Él en una sola sesión tiene que recoger todas las pruebas, ¿verdad? Todas las personas que vienen a testificar van a venir ese día y en una misma sesión recoge todas las pruebas. Y pues las pruebas. Y fijar en un término de 15 días para la presentación de las observaciones en favor del vínculo y de las defensas de las partes si las hay. ¿Ok? Y ahí entonces le toca también presentar las observaciones en favor del vínculo, o sea, las observaciones en favor de que se quede el matrimonio, de que no sea nulo. Y presentar todo eso le toca al instructor. Vean, muy rápido, en un término de 15 días. Canon 1687, recibidas las actas, el obispo diocesano, consultando al instructor y al asesor, que son encargados de esto, examinan las observaciones del defensor del vínculo, que acuérdense que siempre es como el fiscal, que es el que escribe y que dice, yo estoy en desacuerdo con que se declare nulo porque yo pienso que Si existen también las defensas, o sea, los abogados defensores de las partes, si alcanza la certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, ya puede el mismo obispo dar la sentencia. Vean que esto es un proceso mucho más rápido, no se necesita un juicio, no se necesita en lo absoluto tanto tiempo, sino que el proceso, vean que 15 días, 30 días y el obispo diocesano puede declarar la sentencia. Pero para que eso pase, tienen que ser procesos muy claros, tiene que tener toda la documentación, tiene que estar todo muy por las reglas, porque si no, simplemente, como dice acá, de lo contrario, tiene que remitir la causa al proceso ordinario. O sea, si él ve que no me convence, vamos a pasarlo al tribunal diocesano para que haga entonces la causa normal dentro del tribunal. Acuérdense que esto se hace para que el obispo diocesano, ¿verdad? Leyendo toda la documentación pueda decidir tranquilamente porque él se ha convencido, ¿verdad? De todo el proceso, de todas las causas y está a favor de que el matrimonio ha sido declarado completamente nulo. Como les decía, un matrimonio como ese, éramos pequeños, nos obligaron porque ella salió embarazada, etcétera. No hay mucho que indagar allí. Allí simplemente es nulo y listo. Y el obispo puede entonces en ese momento dar la sentencia, o sea, ya realizar lo que es el acta de declaración de nulidad matrimonial. El texto integral de la sentencia con la motivación debe justificarse a las partes lo antes posible, o sea, ya cuando llegue la sentencia se le notifica a las partes. Parágrafo 3. Contra la sentencia del obispo se da apelación al metropolitano o a la rota romana.
Si la sentencia fue dada por el metropolitano, se da apelación al sufragáneo más antiguo y contra la sentencia de otro obispo que no tiene otra autoridad superior debajo del romano pontífice, se da apelación al obispo por él designado establemente. Bueno, voy a explicarles qué pasa. Si la sentencia del obispo es, digamos que sí, que es nulo el matrimonio, etc. Pero el defensor del vínculo quiere hacer una apelación. Tiene que ir entonces al metropolitano. Como les decía, el metropolitano siempre es de la ciudad grande. Ya si estás en una diócesis de una ciudad pequeña, va al metropolitano. O a la rota romana, que es a la instancia superior, como les decía, a la Suprema Corte de Justicia para la Iglesia, que es la rota romana. Si es metropolitano, entonces la apelación se da al sufragáneo más antiguo. Ahora ustedes dirán, padre, qué nombre más raro. Sufragáneo más antiguo, ¿qué cosa es eso? Bueno, ya les voy a explicar. Acuérdense que toda diócesis pequeña es sufragánea de una grande. ¿Okay? A ver si, no sé si pudiera yo encontrar algunas para que ustedes más o menos me entiendan. Cuáles son las diócesis, para decirles algo específico, que son sufragáneas, por ejemplo, de otras. Pongamos, mm, pongamos un ejemplo de México, ¿ok? México, sabemos que la arquidiócesis de la Ciudad de México es muy grande, obviamente, ¿ok? Entonces pueden tener sufragáneas alrededor, que son diócesis más pequeñas, se llaman sufragáneas a ella, ¿ok? A la metropolitana, que sería de la ciudad grande. Entonces, ¿qué quiere decir sufragánea? Que como de alguna manera dependen del arzobispo, porque aquellos son solamente obispos y dependen de un arzobispo. Acuérdense que todos los obispos dependen de un arzobispo, ¿ok? O sea, ciudades pequeñitas dependen siempre de una ciudad grande que es un arzobispo, ¿ok? Entonces, si la sentencia se dio en una diócesis pequeña, la apelación va a la diócesis grande, que es la sufragánea, que es la arquidiócesis. Ahora, ¿qué pasa si se da en una arquidiócesis? Entonces, la apelación se da con la diócesis más antigua de esas pequeñitas. Pongamos que son 10, no, 10 no, porque son muchas. Pongamos que hay 3 o 4 diócesis sufragáneas, que son pequeñitas, y hay una metropolitana que es la grande, pongamos Ciudad de México grande, pero tiene a su alrededor diferentes diócesis pequeñitas. Entonces, si el obispo metropolitano, que me refiero al arzobispo de la diócesis grande, es el que dice, no, este matrimonio es nulo, pero el defensor del vínculo quiere apelar, entonces va a ir a la diócesis más antigua de esas pequeñitas, o sea, la primera fundada, porque acuérdense que las diócesis se van fundando y tienen su año de fundación, a la diócesis más antigua y le dice, mira, sabes que yo quiero apelar la decisión de aquel obispo, del metropolitano, porque no estoy de acuerdo. Él declaró nulo un matrimonio que yo creo que ese matrimonio es verdadero. Entonces él hace la apelación por ser el defensor del vínculo, o sea, más o menos algo así como un fiscal. ¿Okay? Entonces le dice a la diócesis, vean este caso, se lo trasladaron y él tiene el derecho de hacer una apelación. ¿Ok? Ahora, si es una diócesis pequeñita, entonces va directamente a la diócesis grande o a la rota romana. Van muy pocos casos, porque obviamente ya sería una Suprema Corte de Justicia, prácticamente. ¿Ok? Y el parágrafo 4 dice, si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, acuérdense de esto porque dilatorio es muy importante porque a veces es pérdida de tiempo. Dilatorio quiere decir que está dilatando, que está perdiendo el tiempo. Si, por ejemplo, el defensor del vínculo dice, no, yo pienso que pero se dan cuenta de que esa apelación lo que está es haciendo perder el tiempo, es dilatorio, quiere decir que está haciendo perder el tiempo, entonces el arzobispo metropolitano de la ciudad grande o el obispo de la ciudad pequeñita, o sea, cualquiera que sea el encargado de eso, de la apelación, o el decano de la rota romana, que siempre es como, acuérdense que el decano de la rota romana sería como el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Okay? Le toca juzgar, entonces,
y desechar o rechazar por decreto desde el primer momento que es dilatorio. Dice, esto es dilatorio, es una pérdida de tiempo. ¿Ok? Si en campo admite la apelación, entonces tiene que enviarse al segundo grado. Generalmente el segundo grado es otra diócesis, otro tribunal que analiza de nuevo el caso, porque hay una apelación. ¿Ok? Esperemos que nunca apelen porque las apelaciones son bien pesadas, porque ya después que se ha dado una sentencia, la apelación es bien pesada muchas veces, sobre todo porque es volver de nuevo a retomar el caso. Bueno, yo sé que he hablado mucho, sé que he hablado mucho, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, por eso quiero empezar a responder las preguntas que ustedes tienen. Vamos a ver las preguntas, que son bien interesantes, yo sé que ustedes hacen preguntas muy buenas. Hay una pregunta que dice, padre, buenas noches, soy Mónica. Una pregunta. Aunque haya hijos de por medio, ¿se puede anular el matrimonio? Sí, absolutamente. No, los hijos no son, ¿cómo diríamos? No son causa de declarar un matrimonio válido, porque la validez del matrimonio no la dan los hijos. Los hijos tú lo puedes tener inclusive. Una señora que fue violada puede tener un hijo. Y eso no quiere decir que su relación con el violador sea un matrimonio verdadero. O dos novios pueden haber caído en una tentación y ella haber quedado embarazada. El hijo no hace el matrimonio. Y esto es una equivocación. Hay personas que dicen, ya tienen hijos, pues ya ni modo. No, no. Si el matrimonio es nulo, simplemente, ¿eh? Y los hijos no tienen que cargar con el peso tampoco de un matrimonio que simplemente es nulo, que no funciona simplemente, ¿ok? Entonces, una buena pregunta esta, Mónica, porque fíjate que muchas personas lo hacen pensando que el hecho de tener hijos ya quiere decir que, bueno, ya tuviste hijos, bueno, ya ese matrimonio es para siempre, para toda la vida, tienes que quedarte así de esa manera porque por tus hijos. No, porque a veces los hijos sufren más cuando los padres se quedan juntos, cuando el matrimonio simplemente es nulo porque no funciona y ellos están sufriendo más. Es mejor que se le diga a sus hijos, mira, tu papá y tu mamá no se van a divorciar de ti, se van a divorciar entre ellos, pero no de ti, porque van a seguir siendo tus papás y para todo lo que sea van a estar allí presentes. Pero ya entre ellos no hay matrimonio. Entonces, por eso es importante que, aunque hayan hijos, si el matrimonio ha sido considerado nulo, es nulo simplemente, ¿ok? Los niños a veces son más felices con ver a su papá que lo visita, a su mamá que está presente constantemente para ellos y que no cambia la relación con ellos, sino que simplemente entre ellos no funciona y entonces le dan más paz al niño porque a veces hay situaciones caóticas. Entonces, no, el niño no hace que el matrimonio sea válido. El que hace que el matrimonio sea válido es, como le decía anteriormente, la validez del matrimonio. ¿Por qué un matrimonio es válido? Porque hay consentimiento, porque se cumplen, ¿verdad? Como les decía, las situaciones psicológicas, emocionales en la persona que crea verdaderamente el matrimonio eclesiástico, el matrimonio por la iglesia. ¿Sí? Pero muy buena pregunta, así que no se preocupen si hay hijos, eso no quiere decir que sea nulo, tampoco quiere decir que sea válido, ¿ok? Los hijos no cambian en nada. Hijos pueden venir también, inclusive, como les decía, de una violación, lamentablemente puede venir. Y es un hijo, es un ser humano que hay que traer al mundo, pero eso no quiere decir que entonces esa persona tiene que casarse con su violador, porque obviamente no. Se va a casar con la persona que ella estime conveniente, que Dios le ha puesto en su camino. Sin embargo, el niño sí vamos a tenerlo porque es un ser humano, ¿ya? Y no se puede matar a un ser humano, pero él no es causa de matrimonio, ¿ok? Un niño no puede unir a dos personas cuando hay una situación que obviamente no es psicológicamente, no está, digamos, o sea, no declara el matrimonio como válido. Padre, después de la nulidad del matrimonio, ¿pueden volver a casarse? Absolutamente sí, a no ser que uno de ellos haya recibido el veto. Como les decía, si uno de los dos recibió el veto, veto quiere decir que
el tribunal dijo, bueno, sí declaramos nulo, pero él no se puede casar de nuevo, porque la culpa de la nulidad matrimonial es porque él tiene una psicopatología, un problema, no sé, como les decía, un ejemplo de un trastorno sadomasoquista que hace que el matrimonio sea nulo por la psicopatología de él, entonces él no puede volver a casarse. ¿Okay? La iglesia no lo va a aceptar. Y de hecho eso va a estar escrito en su acta de bautismo y en su matrimonio anterior. Ella sí, porque ella no tenía culpa, obviamente, de la nulidad. Ahora, si los dos eran inocentes porque alguien los obligó, etcétera, etcétera, ahí sí pueden casarse inmediatamente, no hay que esperar nada. Solamente se espera a que llegue al acta de bautismo donde se bautizaron, llegue ya el acta de nulidad matrimonial. Inmediatamente llegue, ya se pueden casar con otra persona. ¿Cuáles son las causas por la unidad del matrimonio? Bueno, una de las causas, ya les había comentado, que era una de las causas de nulidad matrimonial es el consentimiento. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con el consentimiento? Bueno, padre, ya yo en realidad cuando me fui a casar, simplemente no tenía conciencia, ¿verdad? No estaba dando consentimiento, o sea, no sabía qué es lo que se estaba realizando, o sea, no tenía conciencia, no sabía. Entonces eso causa nulidad matrimonial. ¿Ok? La falta de consentimiento. No diste consentimiento, simplemente hablaste, pero tú no estabas dando el consentimiento de tu unidad matrimonial. ¿Ok? Entonces, eso sí es causa de nulidad matrimonial. O algún defecto en la celebración. Padre, no, al final en la celebración nosotros nos juntamos, pero no hicimos los votos. Falta de defecto en la forma. Eso sí. Y también la existencia de algún impedimento para casarse. Por ejemplo, algún impedimento, no tenían la edad para casarse, es nulo. La imposibilidad de mantener relaciones sexuales, como le decía, la impotencia, es nulo también. Es inválido quien esté vinculado a un matrimonio anterior, también el que si ha estado casado anteriormente, o sea, tenía un matrimonio y no se divorció de la persona, tiene un matrimonio anterior, también es inválido el matrimonio. La disparidad de cultos también, una persona bautizada que se casa con una que no esté bautizada y no es un matrimonio mixto, entonces sí es disparidad de culto y entonces se puede también pedir la dispensa en favor de la parte católica. ¿Se recuerdan lo que les hablaba del privilegio paulino, el privilegio petrino? Ok, también se puede hacer. Delitos cometidos para contraer el matrimonio, alguien que rapta, alguien que comete un crimen para poder, no sé, mató al esposo de ella o la raptó para casarse, etc. ¿Ok? Los parentescos, cuando hay parentesco, también. Tíos con sobrinos, primos entre sí, o algún tipo de pariente afín, aunque sean políticos, o sea, los políticos serían como de adopción, etc. ¿Ok? Y lo más que se da en las causas de nulidad matrimonial son las incapacidades para prestar el consentimiento, el uso de razón. No sabía lo que estaba haciendo. Padre, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Padre, me estaban obligando a lo que estaba haciendo. O de naturaleza psíquica. Tiene una enfermedad. Él en realidad no lo sabía, pero él tenía una enfermedad psíquica con la cual no sabía que estaba dando su consentimiento. No sabía que el matrimonio era para toda la vida. También es vicio de consentimiento. No sabía que el matrimonio eclesiástico estaba abierto a la vida. También es un vicio de consentimiento porque no sabías a qué te estabas afrontando. Un error en la identidad de la persona, no la conocía, pertenecía a, no sé, tenía una identidad sexual que no es la adecuada, etcétera, etcétera. Y los matrimonios también por violencia, o sea, violentando, obligando el matrimonio, o dolo provocado. Obviamente aquí podrían entrar muchas otras cosas, pero yo solamente les digo las más comunes y después eso todo hay que hablarlo con el director espiritual para que te ayude a ir a
a presentarte al tribunal eclesiástico a ver, y presentar tu caso a ver si realmente la causa de nulidad matrimonial funciona, y si funciona, entonces te dicen, haz la demanda, escribe, consigue las pruebas, etcétera, etcétera, y entonces ahí te van a ayudar. Pregunta de WhatsApp chat. Padre, entonces las causas son privadas, es decir, que nadie tiene acceso a un expediente de esa naturaleza. No, no, esos expedientes no pueden ser vistos por otras personas que no sean los involucrados en el juicio. Muy buena la pregunta. Facebook Live. ¿Puede un jurista ajeno a una causa tener acceso a un expediente determinado? Si fuera afirmativo, ¿cuál es la institución que estaría facilitando dicho expediente? No, lamentablemente, aunque sea un jurista, pero que es ajeno a la causa, no creo que pueda. Y si lo va a acceder, solamente el vicario judicial es el que puede dar, que es el administrador de la corte prácticamente, el que te da el acceso a ver un expediente. Pero dudo mucho que te dé, a no ser que sea un jurista investigador, que esté haciendo una investigación, pero no sé hasta qué punto pueda acceder a algo tan íntimo como una sentencia, una declaración o algo. Sí, muy bueno. Muy buena la pregunta. Padre, ¿dónde debe ir un interesado a solicitar someter una nulidad matrimonial? Bueno, lo primero es tu párroco, ¿ok? Si tu párroco te da mucho de larga, porque yo sé que a veces los párrocos están trabajando así locos y te saludan y sí, sí, vamos a hablarlo y tal, vete a la diócesis entonces. Vete a tu diócesis, a la sede de tu diócesis donde vive el obispo. No vas a poder hablar con el obispo, obviamente, pero sí vas a poder hablar con algún secretario que tenga y le dices, mira, yo quiero presentar mi nulidad matrimonial. Lamentablemente mi párroco no me ha atendido porque anda siempre mucho, pero yo estoy consciente de que mi matrimonio es nulo y yo quiero que alguien me oriente a ver si realmente es nulo para yo entonces presentar mi demanda de nulidad matrimonial. Y entonces siempre te van a buscar algún jurista, alguna persona encargada. A veces hay algunos abogados, etcétera, que trabajan para la diócesis y te ayuda con una cita para presentar tu caso y te dice, mira, ¿sabes qué? No, tu matrimonio lamentablemente no es nulo, no me convence esa causa, entonces tal vez. Claro, aún así tú puedes de todos modos irte con otro y presentarlo a otra diócesis. Como les decía, ustedes no tienen que ser en la diócesis donde vive, puede ser la diócesis donde vive, puede ser la diócesis donde se celebró el matrimonio, o puede ser la diócesis donde se van a recolectar la mayoría de las pruebas. Entonces, cualquiera de esas diócesis pueden ir a su tribunal, expresar el caso y ellos te van a indicar, mira, tienes que hacer esto, tienes que llenar estos documentos, tienes que traerme estas pruebas, etcétera, y ya tú sabes lo que tienes que hacer y lo presentas. Recuérdense que el párroco no te va a ayudar mucho porque el párroco no es jurista, pero sí te pueden causar y decirte, mira, vete a tal sitio, a tal horario, en tal lugar, en tal oficina, etcétera. Si no te orienta, entonces vete directamente a la diócesis, que la diócesis siempre tiene que orientarte sobre el proceso de nulidad matrimonial. Y si esa diócesis no tiene como diríamos, el tribunal, porque hay diócesis chiquitas que no tienen, ellos te van a decir, bueno, mira, nuestra diócesis sufragánea, que puede ser la ciudad, sí lo tiene y puedes ir. Y te va a dar la dirección o el teléfono y tal, para que tú puedas tener una cita. Lo primero es mejor tener una cita para orientarte, para que te digan, mira, tienes que llenar estos documentos, tienes que traerme estas pruebas, tienes que buscar estos testigos o esta cosa, o es mejor que lo hagas con tu cónyuge si él está cerca o lo que sea, firmen juntos, bla, 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 lo que sea, ellos te van a orientar. ¿Okay? O la pregunta última dice, ¿un tribunal diocesano pueden manejar, ejemplo, los jesuitas? ¿Qué nombre sería ese tribunal? No, no, un tribunal diocesano no puede ser manejado por jesuitas. Un tribunal diocesano tiene que ser manejado por el obispo diocesano. Ahora, ¿el obispo puede ser un jesuita? Sí, ok, puede ser jesuita él, pero el tribunal no puede ser puramente jesuita, no puede ser, no, tiene que ser constituido por el obispo diocesano. Él puede ser jesuita, pero él tiene que buscar un sacerdote, que es un clérigo, que va a ser el juez, presidente como les decía, del Consejo de Jueces, o sea, del tribunal, y dos más que son otros dos jueces laicos, que pueden ser laicos o pueden ser sacerdotes, pero no es que todos van a ser jesuitas, ni, no, tiene que ser en el tribunal diocesano, tiene que ser nombrados por el obispo,
y bueno, casi siempre es heterogéneo, o sea, variado. Pueden haber mujeres, como les decía, puede haber hombres, puede haber laicos, puede haber sacerdotes. Sí, el Tribunal Diocesano es muy variado, muy bonito, me gusta porque es bien variado. O sea, que hay laicos, hay mujeres, hay de todo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos terminado, nos faltan 10 minutos para concluir y vamos a utilizar estos 10 minutos últimos que nos quedan para que Vanesita nos dé algunos avisos sobre la última clase que vamos a tener el próximo miércoles. Recuerden que nos quedamos o sea, ya trabajamos, el último fue el canon 1687, entonces nos tocaría para la próxima clase, para que ustedes me recuerden, porque yo a veces soy desmemoriado, vamos a pasar al proceso documental, que sería el canon 1688, a ver si logramos terminar con el canon 1716, que sería el último, que son los modos de evitar los juicios. ¿Ok? Entonces, proceso documental, el canon 1688. Apúntenlo por ahí para que me lo recuerden en la próxima clase y vamos a terminar del 1688 al 1716 y con eso terminamos con el proceso matrimonial en la última clase que será el próximo miércoles. Y ahora voy a darle la bendición y Vanesita va a darles los avisos ya que estamos a finales de nuestro semestre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche.